Bueno, vamos a conocer de cerca la política de Platón, ¿vale? Sus planteamientos con respecto a cuál es el mejor modelo político. Él tiene dos tratados dedicados a la política. En este vídeo vamos a ver su primera filosofía política, la que quedó reflejada en su República. Vamos a empezar. Hay que irse un poquito atrás. Recuerda que terminábamos el pensamiento ético-político diciendo que el alma humana, ¿no? Tiene que aprender a equilibrar tres partes que conviven, ¿no? Una parte racional, una parte pasional, una parte apetitiva. Para él el tema del equilibrio es fundamental. Para luego hacer su tratado político, lo que va a hacer es lo siguiente. Él dice, una sociedad no es sino la suma de individuos. Luego, lo único que yo tengo que hacer, deduce él, es trasladar lo que es válido para un individuo y aplicarlo al conjunto de individuos, ¿no? Que es una sociedad. Por eso él establece una relación directa entre la ética y la política. La ética es equilibrar tres tendencias en el ser humano. Cuando eso lo trasladas a la vida social, debe traducirse en un modelo político que equilibre todos los tipos de alma. Por lo tanto, para él el objetivo a alcanzar con el modelo político que va a ofrecer es la justicia, pero la justicia entendida de una manera particular, y es una sociedad será justa en la medida en que todos los individuos tengan cubiertas sus necesidades. Dice, bueno, ¿y cómo cubrimos las necesidades de todos como respuesta a un equilibrio? Es muy sencillo, mediante el servicio mutuo. Es lo más cercano a lo que sería un modelo de sociedad especializada. Lo traducimos. Yo puedo estar aquí, ¿no? Delante tuya, grabando esta clase porque ha habido gente, ¿no? Que han sido informáticos, ¿no? Que han hecho un ordenador, que es lo que a mí me permite ahora ponerme en contacto contigo. Si yo hubiese tenido que dedicar todo mi tiempo, pues a fabricar la corbata que tengo, la camisa que tengo, a hacer el ordenador, a estar pendiente de sembrar las patatas que luego me voy a comer, sería imposible que nuestra sociedad fuese realmente justa. Una sociedad solo es justa en la medida en que tú, con el trabajo que haces, satisfaces las necesidades de otros y otros, con su trabajo, satisfacen las necesidades tuyas. Por lo tanto, su política está basada en equilibrar al núcleo urbano, digamos, al núcleo social, de manera que todo el mundo realice la función que le corresponde. Claro, como él entiende que el alma humana lo es por naturaleza, somos en esencia alma, él considera que esa naturaleza la posees tú de manera innata. Dicho de otra manera, el gobernante lo que va a tener que hacer es distribuir a los individuos en función de su naturaleza para que desempeñen una función que permita satisfacer las necesidades de los demás. Dicho así, entenderás que la sociedad lo que va a quedar es dividida. Dividida, además, curiosamente, en tres estamentos que son grupos cerrados, porque se pertenece a ellos por naturaleza. Es algo innato, que además se van a corresponder con los tres tipos de alma que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces él dice, cada hombre tiene que pertenecer a un estamento u otro en función de sus cualidades que son innatas. ¿En qué se traduce esto? Pues en una sociedad en lo que te encuentras una serie de trabajadores, los que él llama los ciudadanos normales. Son aquellos que lo único que tienen que hacer, su función social, es abastecer a la ciudad, es decir, garantizar las necesidades básicas de los demás. Estas personas no deben tener, dice él, porque no es su función, ningún papel político. Lo único que tienen que hacer es dejarse gobernar por aquellos que realmente están cualificados para hacerlo. Esos son los trabajadores ciudadanos normales. Luego estaría el grupo de los guardianes, que se correspondería con el lado pasional, ¿no? Aquellos que tienen como virtud la fortaleza, ¿no? Serán los encargados de proteger la polis. Recuerda que para él Esparta es una referencia y entonces le da muchísima importancia a que en la sociedad exista un buen ejército. De este grupo de guardianes es de donde él considera deberá salir el gobernante, es decir, la persona que será la encargada de dirigir a los demás. Lógicamente se corresponderá con el lado más racional, la persona que adquiere mayor sabiduría. No podemos dejar el gobierno en manos de cualquiera, dirá él, ¿no? A partir de aquí entiende
que ese gobernante sí tiene que tener unas cualidades específicas. Lo primero, desde luego, tiene que aspirar a alcanzar sabiduría. Si no, no vas a poder gobernar. Si no tienes claro cuáles son los objetivos a cumplir y por qué. En segundo lugar, tienes que tener en tu alma tres cualidades. La primera, la salud física. Entiende que el ejercicio del poder no puede ser hecho si una persona no se encuentra en buenas condiciones físicas. Además, como veremos luego, él entiende que una persona que se cuida físicamente, además, ¿no?, también se está cuidando espiritualmente. Otra cualidad que tiene que tener el gobernante, dice él, es un espíritu elevado, es decir, una cierta capacidad de entender lo que son los valores, un sentido moral, ¿no?, de la acción, una cierta capacidad de abstracción y, en tercer lugar, una naturaleza filosófica. Al gobernante le tiene que gustar la filosofía, es decir, tiene que ser una persona que comprenda que el verdadero conocimiento no es simplemente el que se produce a partir de experiencias que vamos teniendo y que nos hacen reaccionar de una manera instintiva o impulsiva. ¿No? Tiene que ser capaz de ver una realidad un poquito más allá. Salud física, espíritu elevado, ¿no?, buenos valores y una naturaleza filosófica. Seguimos. ¿Cómo se educa a este gobernante? En principio plantea un modelo educativo que en una primera fase, vamos a llamarlo así, ¿no?, abarcaría a todo ese grupo de los guardianes, los que predominaba el lado pasional y que se iban a encargar de defender la polis. Él dice que a todas estas personas hay que educarlas de dos maneras. Una, culturalmente. ¿Por qué? Porque a través de la cultura, del conocimiento, pone el esquema, ¿no?, de relatos poéticos, de relatos históricos, de Homero, de Píndaro, en fin, de quien sea, la persona va adquiriendo modelos de referencia. Es que para los griegos el modelo educativo consiste en colocar, ¿no?, una serie de personas que representan virtudes y vicios, de manera que tú lo vas conociendo y vas cultivando no solamente tu memoria, ¿no?, sino tu capacidad de entender que es fundamental vivir acorde con una serie de valores positivos frente a otros que son negativos. Educación cultural, un cierto conocimiento. Y por otra parte, lo que decíamos antes, una buena educación física. Te explico. Es que él entiende que la persona, por ejemplo, que se cuida físicamente, es una persona que sabe evitar bien, o sea, sabe evitar, perdón, los placeres y sabe cuidar la dieta. Cuando una persona entra en una disciplina personal de cuidado físico, lo que está demostrando es que sabe decir no, ¿no?, a todos aquellos impulsos o instintos que te conducen a un placer fácil o inmediato. Luego, para él, la educación física implica además una dura disciplina para el alma, ¿vale? No es tanto el hecho de que estés más o menos sano, que también, lógicamente, sino sobre todo que des muestras de que sabes dominarte. Y ahora bien, una vez que tenemos, ¿no?, a ese grupo formado, se elegirá el futuro gobernante. Y para él sí hay una educación específica, porque él considera que este apartado, digamos, de su educación no es asequible a todo el mundo. Es lo que él llama el aprendizaje de la dialéctica. La palabra dialéctica ya la vimos con Sócrates. Él hablaba, ¿no?, de un diálogo común, ¿no?, entre personas, a partir del cual se alcanzaba una verdad objetiva. En el caso de Platón, esta dialéctica es la confrontación entre dos mundos diferentes, ¿no? Él defiende la teoría de que nosotros podemos adquirir conocimiento de dos maneras. La primera de ellas es la inmediata, es la que él llama el mundo sensible. Es todo conocimiento que procede de experiencias que vamos teniendo a través de los sentidos. ¿Qué sucede? Que él dice, este mundo es tremendamente subjetivo. Una persona percibe por los sentidos, por ejemplo, una obra de arte y la puede considerar muy bella, mientras que alguien al lado, la misma obra de arte, no la tiene por qué considerarla así. Platón entiende que la percepción que viene a través de los sentidos solamente puede producir opiniones. ¿Vale? También esto recuerda mucho a Sócrates, ¿no?, cuando al principio decía todos poseemos parte de la verdad, ¿no?, que es la que procede de una percepción rápida, que lo que produce son opiniones. Bueno, pues Platón coincide exactamente con él. Toda percepción sensible, lo más que puede producir son opiniones. Pero luego, dice él, hay un mundo, que le llama el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Dice, ese mundo no se percibe por los sentidos. A ese mundo llegamos utilizando la razón,
Utilizo el mismo ejemplo de antes. El que tú subjetivamente puedas considerar que algo es bello o que algo no es bello, no significa que la belleza no exista. Pero claro, el valor en sí, o el concepto en sí, perdón, no lo vas a percibir nunca. Es decir, ninguno de nosotros va a percibir nunca una silla. Lo que va a percibir es una determinada silla, ¿no? Las hay que son verdes, azules, marrones, este es el mundo de los sentidos, ¿no? Pero luego hay un concepto que es el que hace que cuando yo miro un objeto reconozca que es una silla. Para eso es fundamental, dice Platón, que tengamos muy claro que el verdadero conocimiento lo produce la razón, no lo produce la percepción, porque la percepción lo único que me está diciendo es esto, por ejemplo, es verde, esto es marrón, pero no está diciendo o no está aludiendo a un concepto más allá. Que luego, evidentemente, todos necesitamos para no volvernos locos, ¿no? Y decirte yo a ti, pásame un lápiz, independientemente de que tu lápiz por fuera, ¿no?, sea rojo, verde, azul, tú y yo sepamos que es un lápiz. Para que eso se produzca, tenemos que tener una cierta capacidad de abstracción y entender realmente lo que es un lápiz. Claro, ese concepto no habita en el mundo de los sentidos, habita en el mundo de las ideas, un mundo abstracto. Pero ese es el verdadero conocimiento, porque es el que supera las versiones particulares y las opiniones de cada uno. Bueno, pues el gobernante tiene que tener esta educación y esto lo tiene que tener muy claro. ¿Por qué? Porque si él tiene que poner en práctica la idea del bien, ¿no?, que es el mayor beneficio para la sociedad que está gobernando, tiene que tener muy claro que el bien no puede ser simplemente una opinión particular de una experiencia sensible. Tiene que alcanzar esa idea. Para ello lo que recomienda es que el gobernante tenga una buena preparación matemática, porque como sabes, la matemática es razón pura. Y cuando yo digo 2 y 2, 4, no hay nada en la realidad que me corrobore que 2 y 2 es 4. Mi percepción lo que me dice es que si yo cojo dos lápices y otros dos lápices y los sumo salen 4. Vale, pero eso no significa que si yo cojo dos sillas y le sumo dos sillas vayan a salir 4. La experiencia sensible no me lo dice la razón. Pero tendría que estar todo el día agrupando cosas, ¿no?, para poder determinar que eso es así, que eso es imposible. La razón es la que te lleva al verdadero conocimiento. Y la matemática, según Platón, es una ciencia que te va a ayudar muchísimo a desarrollar la capacidad de abstracción, herramienta fundamental para un buen gobernante. ¿Qué cualidades personales tiene que tener ese gobernante? Bueno, claro, él ha tenido la experiencia de la corrupción, recuerda, ¿no? Él ha visto en las oligarquías cómo las familias buscaban el interés particular. Él ha visto cómo en democracia, por salvar, ¿no?, el cargo político, no se habían tomado medidas fuertes. Dice, aquí el problema está en que tenemos además que asegurarnos que la persona que gobierne posee cualidades personales que garanticen que no se va a corromper, ¿no? Ya de entrada, ¿no?, él estaba pidiendo previamente pues una naturaleza filosófica, un espíritu elevado, una buena salud física. Cualidades. Una, deberá ser el gobernante una persona con una edad avanzada, es decir, que haya tenido una cierta experiencia vital. Y además, a lo largo de su vida, tiene que haber dado muestras de generosidad para, para de alguna manera asegurarnos a todos que no se va a corromper, ¿no?, y se va a quedar con el dinero público, digamos, ¿no? Segundo lugar, esa persona le tiene que gustar la filosofía, creo que ha quedado ya bien explicado, y además tiene que haber alcanzado la idea del bien. Un gobernante tiene que saber que cuando toma medidas, esas leyes son buenas para la sociedad. Para saber que son buenas, tiene que tener muy claro qué es el bien, porque si no acabaría atrapado en intereses particulares o intereses concretos, ¿no? Tomaría, digamos, medidas populistas, ¿no?, como suele pasar en democracia para salvar el cargo. No, no, no. Si algo es bueno porque yo tengo claro qué es el bien, tomo la determinación que tenga que tomar. 3. Dado que es el encargado de hacer realidad, ¿no?, esa idea del bien y es al que hemos formado para desempeñar esa función, lógicamente su poder tiene que ser absoluto. Debe estar por encima de la ley, de manera que él, que es el sabedor de cómo hay que gobernar, pueda cambiar leyes, ¿no?, para alcanzar ese fin, que es el bien. Y luego, también destinado, perdón, a evitar la corrupción, el gobernante debe llevar una vida austera.
Platón decía que debía, por ejemplo, comer y vivir en común, ¿vale? Tener sentido de lo que es la generosidad, del hecho de compartir. Y por otra parte, arrebatarle cualquier tipo de propiedad privada con la intención de que no acumule un exceso de riqueza que provocaría una corrupción. Y además, renunciar a la vida en familia, para que toda su vida se dedique única y exclusivamente al ejercicio del gobierno. ¿Vale? Bueno, pues esta es su primera filosofía política. Ahora en el siguiente vídeo vemos la segunda.